Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Soy Juan Carlos González y un día más encantados de acercar un episodio de la historia. Hoy el tema propuesto es Tegeo, entre la mitología y la historia. Continuamos recorriendo la obra y la vida de este gran e ilustre pintor. Una de las cosas que nos parece muchas veces cuando vemos un concierto es que los que tocan los instrumentos y los que están allí sentados ejecutando una armoniosa música son una gente muy pacífica y muy bonachona y con desarrollar lo que es la actividad musical ya tienen bastante para estar calmados y sosegados su espíritu. Pero no siempre es así, porque a veces los músicos tienen sus veleidades y sus enfados. Sobre todo los tienen cuando alguien les pisa una obra o les ocupa un cargo. Como siempre suelo contar así anécdotas que me parecen divertidas y que luego las relaciono con la realidad de la historia de lo que voy a contar, os voy a contar una pelea que hubo entre músicos. Una pelea que hubo entre músicos en Madrid a principios del siglo XX. Uno de los templos emblemáticos donde nos quedamos en el último episodio sobre Tegeo es el templo de los Jerónimos de Madrid. Cuando no existía el abominable templo de la Almudena, digo abominable templo porque lo que ahí se ha cometido son abundantes, bueno, no lo voy a llamar abominable, lo voy a llamar templo con el cual discrepo yo en alguna de las ejecuciones pictóricas y escultóricas que se han hecho. No lo voy a dejar más porque me parece que también es una obra que por otra parte tiene algún interés artístico, sí que tiene. Pero bueno, es una cosa que personalmente no me gusta. Entonces no tiene por qué gustarme todo. Bueno, cuando no estaba ese templo como templo, por decirlo, al servicio de la Casa Real o al servicio de ciertos actos de la Casa Real, las celebraciones importantes se celebraban en los Jerónimos que había sido la iglesia donde estaba el antiguo Palacio Real de Madrid. El antiguo Palacio Real de Madrid no está donde estaba ahora, sino que estaba por donde aproximadamente está el Museo del Prado en la actualidad, y esa era la iglesia emblemática. Entonces, en una de las celebraciones, pues tenían que intervenir un organista, que era el organista titular del templo citado, de los Jerónimos de Madrid. Pero hacía poco tiempo que un ciudadano del pueblo donde soy yo, que es Busca Sagastizábal, había ganado un premio en un congreso eucarístico que había habido con una obra que se titula, porque todavía sigue interpretándose hasta en marchas procesionales de la Semana Santa andaluza, Cantemos al amor de los amores. Entonces el rey, Alfonso XIII, se había quedado muy conmovido en su piedad espiritual oyendo interpretar esa obra. El tal Busca Sagastizábal estaba de organista titular en el Real, Isidoro el Real de Madrid, en la otra gran inglesa, incluso mejor iglesia que San Jerónimo, a la hora de espectacularidad, de sonoridad y todas estas cosas. Y fue invitado a acudir al
templo de los Jerónimos para interpretar esa obra delante del rey, formando parte de la celebración litúrgica que celebraban en los Jerónimos. Bueno, el caso es que llegó allí el ínclito conciudadano y le dijo al organista, oye, me ha dicho el rey que venga, que la pieza tal en el ofertorio, la que hay que interpretar es Cantemos al amor de los amores, que la he compuesto yo, y me han dicho de la Casa Real que toque la pieza. Y el de los Jerónimos se dijo, no, de ninguna manera. ¿Cómo que de ninguna manera? No, yo no te voy a dejar tocar porque este órgano no lo toca más que el titular, y el titular soy yo. Bueno, pues entonces el otro se quedó allí arriba. Bueno, dijo, esto no puede ser. Bueno, me imagino que pelearía, porque los busca, los conozco algunos un poco aguerridos, pero bueno. Entonces se quedó arriba en el órgano, y desde el ángulo, que debía ser desde donde estaba situado el rey Alfonso XIII, pues se giró hacia el coro, donde estaba en la parte alta el organista. Perdón, que el invierno no perdona. Y entonces le vi allí que estaba entre la gente, y mandó a uno de los lacayos que tenía y dice, oye, suba arriba al coro y que se acuerde el compositor de esta obra de que tiene que tocar en el ofertorio la obra que le he dicho yo. Entonces subió la calle arriba y tal igual, y le dice, oye, que tienes que tocar. Y dice, pero me giró así con la mano y dijo, que no quiere que toque y tal igual. Este no le hagas caso, tú a tocar la pieza cuando toca. Y entonces el otro ya llegó el momento y le cogió así de la levita, porque tocaban entonces con levita y iban muy, muy elegantes los organistas, le cogió y la retiró del banco. Uy, la que se armó allí, una auténtica pelea. Tuvieron que subir hasta de la Guardia Real abajo para poner orden en el follón que se había armado entre músicos ante el órgano. O sea que con eso quiero deciros que a veces lo apacible y lo melodioso de las composiciones musicales, de esos tonos angelicales de los órganos, tienen también mucho de realidad humana. Y en los Jerónimos estábamos donde nos habíamos quedado el último día, donde hubo una pelea de compositores y de organistas por tocar el Cantemos al amor de los amores, y aquí estamos ante el retablo de los Jerónimos, y ante el gran cuadro de Tegeo, de esas medidas tan descomunales de 8x4, que lo podemos ver y apreciar cada vez que vayamos a esa iglesia, que generalmente tiene un horario muy amplio, no se paga entrada ni nada, y se puede ver perfectamente y cómodamente, sentarte, ver el cuadro bien iluminado, una muy buena calefacción en invierno para estar allí sentado pasando un rato. El otro retablo, el que había habido antes, que era el retablo de José Méndez, lo apreciamos en su colocación anterior, cuando ocupado ahora, como os digo, por el cuadro de Tegeo. El cuadro del retablo de José Méndez está inspirado en los evangelios, y no tiene la categoría que tiene, como os dije el otro día, el cuadro de Tegeo. El cuadro de Tegeo también es un poco, no voy a decir un plagio, pero sí una profunda inspiración de otros cuadros. Está inspirado el cuadro por el del mismo tema, pintado por la obra número 1, es el pintado por el pintor barroco italiano del clasicismo romano boloñés, Domenico Zampieri, que será como se le denominaba a Domenichino, que vivió entre 1581 y 1641 en el siglo XVII, que ahora se encuentra en los museos vaticanos, porque en un primer momento este cuadro estuvo destinado a la basílica de San Pedro. El cuadro de Domenichino es la última comunión de San Jerónimo, que pintó en el 1614, es impresionante. Pero también en Tegeo se observa una influencia radical también de otro cuadro de la última comunión de San Jerónimo, del cuadro de Agustino Carracci, del mismo tema,
de Agustino Carracci, que vive entre 1557 y 1602, que también pinta un cuadro grande sobre este tema y que se conserva en la Pinacoteca Nacional de Bolonia. La postura de esa del momento de la última comunión de San Jerónimo, así desvalido, semidesnudo, rodeado de sus frailes a la hora de comulgar, es muy reconocible en la obra de Tegeo. La última comunión de San Jerónimo de Agustino Carracci la pintó entre 1592 y 1597. De 1614 hemos conocido el cuadro de Domenichino de la colección vaticana, que este autor desarrolló este cuadro a partir del cuadro que había pintado Carracci. O sea, es anterior el cuadro de Carracci al cuadro de Domenichino, porque Domenichino colaboró con el cuadro y conoció el cuadro de Agustino Carracci. El cuadro de la última comunión de San Jerónimo de Domenichino, por el dominio de la expresión de los efectos de los personajes, la monumentalidad de la arquitectura, el paisaje de fondo, hasta la reproducción tonal de los colores y la luz con una armonía casi musical, hacen de esta obra una de las más admiradas por los maestros de pintura, como por ejemplo Nicolas Poussin, que vivió entre 1595 y 1655, que no encontraba más que un cuadro que considerara mejor que este cuadro del Domenichino, que es la Transfiguración de Rafael Sanzio. El otro gran discípulo de Carracci fue Guido Reni. Hay bastantes cosas aquí de él en los museos nuestros. Vivió de 1575 a 1642 y del que Tegeo recibirá una notable influencia, sobre todo, como veremos después, en los temas mitológicos. La escena que se presenta es la petición en el lecho de muerte de San Jerónimo de recibir la comunión en presencia de sus discípulos, algunos de los cuales llevan el hábito de los jerónimos, que es blanco y marrón. Otra obra de carácter religioso excepcional es la Virgen del Jilguero, pintada entre 1825 y 1827, y este cuadro ha sido una de las últimas adquisiciones del Museo del Romanticismo, y procede el cuadro de una subasta de Sotheby's en 2015 de la colección de un devoto caballero británico que la debía tener una especie de pequeño oratorio en su casa y que cuando le hizo falta pues la colocó en Sotheby's y los de Sotheby's se la negociaron. Esta fue la obra que invitó al museo a profundizar en la figura de Tegeo. Se pintó en Italia bajo la influencia del Quattrocento, sobre todo de los maestros Lippi y Botticelli, en el tratamiento del que se denota, sobre todo en el tratamiento del cromatismo de las telas y también conforme al gusto internacional que es en los cuales se movieron estos maestros. El jilguero, en la interpretación geográfica, ya no es un elemento de juego, sino es una prefiguración del Calvario de Cristo, y el paisaje del fondo, esta vez una fabulación, corresponde a las tierras de Lazio. Otro cuadro que Tegeo pintó y formó parte de la colección del Museo del Prado lleva por título La Magdalena Penitente, del que aparecen descripciones, pero hoy yo no he sabido localizarlo y no encuentro información por ningún lado. Desde luego el Museo del Prado no hablan de él. Hablan los que describían las antiguas colecciones del Museo del Prado. No es que el Museo del Prado no hable de este cuadro, sino de que no lo tiene dentro de los catalogados como de Tegeo. Que no quiere decir que no salgan, porque muchos cuadros están almacenados. El fondo de cuadros sin catalogar que tiene el Museo del Prado debe ser bestial. Hay miles y miles y miles de cuadros guardados en los sótanos que los van mirando, si valen, si no valen, cuál restaurar, qué criterios, tienen que mirar luego todos los libros de entrada si corresponde o no corresponde. Es una labor increíble la que se hace, y de vez en cuando pues van sacando cuadros y los van poniendo en valor, los van restaurando y los van colocando en exposiciones. Tegeo fue reconocido como pintor de historia, de alto y merecido crédito, a pesar de lo corto de su producción dentro de este género.
Su prestigio, consolidado primero a través de la pintura religiosa, se convirtió, una vez asentado en la corte, como creador de imágenes mitológicas y luego históricas, casi siempre por encargo. En las primeras se mostró muy apegado a las formas de davidianas, que se denominan, como sucede con las que le encargó el infante Sebastián Gabriel. La que lleva el título Antíloco, llevando a Aquiles la noticia del combate sobre el cadáver de Patroclo, y la otra obra, Diomedes, asistido por Minerva, hiere a Marte. ¡Ay, qué bien nos viene conocer la mitología! Os lo dije cuando hablé del insigne palacio del Viso del Marqués, que es de día. Sin mitología nos perdemos muchas cosas. Bien, el dibujo riguroso, un clasicismo acuñado en viajes que Tegeo hace a París, y sobre todo la presencia sensual del desnudo heroico clásico, que hace que parezca muchas veces que lo que pintan son esculturas, está presente en todas ellas con un indeleble sello personal que queda reconocible en la exigente calidad de la ejecución, así como en la característica entonación templada en obras, por ejemplo, como Hércules y Anteo. Si bien luego también hay otra obra, La lucha de centauros y lapitas, que Tegeo se libró por fin de las formas aprendidas para abrazar abiertamente el lenguaje de la vieja tradición barroca italiana, que manejó con mayor comodidad y que supuso uno de los grandes distintivos de su carrera pública. Sin embargo, el peso sustancial de su fama se lo debe fundamentalmente a una sola obra que ha de considerarse como la principal dentro de su producción completa. Se trata de Ibrahim el Draghi, o el Moro Santo, cuando en la tienda de la marquesa de Moya se intentó asesinar a los reyes católicos, también conocida como el sitio de Málaga, encargada directamente por el rey Francisco de Asís, y que de manera visionaria adelantó ya las características formales de un género que acababa de nacer y que no vería su primer esplendor hasta finales de la misma década en la que Tegeo pintó esta obra, cuando el artista ya estaba fallecido. El ejemplo de un lenguaje formal marcadamente persuasivo y teatral, el gusto por la ambientación llamativa e históricamente precisa, así como el formato de gran tamaño con figuras de tamaño real, son elementos que proliferan en la práctica del género después de Tegeo, que los planteará en esta obra, a partir de esta obra. Luego serán varios los encargos que se abran sobre hechos históricos que recogerán este concepto como de foto finish final de los hechos históricos, como vamos a ver a continuación. Uno de los primeros cuadros, estamos todavía viendo la exposición que está dentro del Museo Romántico. Luego os hablaré de las piezas que están fuera. Antíoco, como os he dicho, lleva a Aquiles la noticia del combate sobre el cadáver de Patroclo, pintado en 1831, hoy en una colección particular. Bien, en mitología griega, Antíloco es un personaje de la Ilíada. Era hijo de Néstor y acudió con su padre a la guerra de Troya. Fue el encargado de dar la noticia del fallecimiento de Patroclo a Aquiles. Este había muerto a manos de Memón, mientras le cubría la retirada a Néstor. Sus cenizas fueron colocadas junto a las de Aquiles y Patroclo, y el mito de Aquiles y de Patroclo, su compañero de armas, es descrita en fuentes diferentes como una profunda amistad o amor. Estáis entendiendo todos. El ambiente se tiñe con un ligero matiz romántico por medio de las luces crepusculares que bañan la escena y sobre todo el hermoso paisaje, tan neoclásico también, con la ciudad de Troya y su campiña al fondo. El deseo de reconstrucción arqueológica está plenamente presente en esta preciosa obra, que desde luego es pieza también de indudable significación en el modesto panorama del neoclasicismo español, aunque sea en este caso algo tardío. En la representación se refiere a la escena que se desarrolla a comienzos del canto 18 de la Ilíada, cuando Antíloco llega junto a Aquiles a comunicarle la muerte de Patroclo y la lucha que se desarrolla
griegos y troyanos sobre su cadáver. Los versos están perfectamente recogidos en el cuadro con las figuras y las actitudes de los dos protagonistas de la escena, Antíloco y Aquiles, y el resto de la composición, que está formada fundamentalmente por personajes de apoyo y que representan la compañía en que se encontraba Aquiles cuando Antíoco le comunica la noticia, complementa la descripción del canto 18 también. A ello, Tegeo añade un paisaje crepuscular, de acuerdo con el momento del día en que transcurre el paisaje literario, en el que se ve al fondo a la izquierda Troya y a medio camino entre los muros de esta y el del campamento aqueo, el combate de unos y otros por el cuerpo de Patroclo. Vemos pues que en general el pintor siguió bastante fielmente el texto de Homero correspondiente al episodio, si bien añadiendo de su propia cosecha un anciano y un guerrero en el lateral derecho del cuadro, para expresar de alguna manera que el lugar en que se desarrollaba la escena era el campamento griego frente a los muros de Ilión. Otro de los cuadros es Diomedes, asistido por Minerva, hiere a Marte. Esta es una obra de 1831 y se conserva en el Museo de Bellas Artes de Murcia. Este cuadro, pareja del anterior, nos narra cómo Diomedes hirió a Marte, asunto que se narra en el canto quinto, y el episodio comienza cuando Minerva, decidida a apoyar a Diomedes contra Marte, hace de un manotazo tirar del carro a la auriga del Tírida, y ocupa su lugar. Oculta por el yermo de Hades, dirige su carro contra Marte, que despoja de sus armas al cadáver de Perifante, a quien había dado muerte la batalla. El casco que lleva la diosa le hace invisible, y el dios, viéndose venir a Diomedes encima, marchó directamente contra él. Ambas obras fueron pintadas para el infante don Sebastián Gabriel de Borbón y exhibidas las dos en la exposición del Liceo Artístico y Literario Español en Madrid en 1846. Otra obra es de la mitología, aunque no está en esta exposición, es Aquiles derrotando a Héctor, una obra pintada en 1831, propiedad de la Galería Caylus, y volvemos a la mitología alrededor de los mitos de Aquiles, tan del gusto de Tegeo, que este cuadro, referenciado como suyo, ya os digo, lo ha presentado la Galería Caylus y se nota que es de la mano de Tegeo. Los troyanos, capitaneados por Héctor, avanzaban sin parar sobre las posiciones griegas, llegando incluso hasta las naves, las cuales comenzaron a dar fuego. Lo hubieran logrado a no ser por la resistencia de Ayas y la llegada de Patroclo. A la vista del peligro, Aquiles, que había bajado con su compañero Patroclo, llevase su armadura, le había dicho, y encabezase las tropas de la batalla. La llegada de Patroclo dio nuevos ánimos a los griegos, quienes creían que eran Aquiles, y lograron expulsar a los troyanos de las naves y de la playa. Sin embargo, Héctor dio muerte a Patroclo con ayuda de Apolo y se quedó con la armadura de Aquiles tras una ardua batalla que se había desencadenado alrededor del cuerpo sin vida de Patroclo. Loco de dolor, Aquiles juró venganza, mató a Héctor y arrastró su cuerpo atado a su carro alrededor de la muralla de Troya 3 veces, para que fuese así bien visto. Y de igual manera dio 13 vueltas alrededor de la pira donde estaba su difunto amigo. Aquiles, en su furia, se negó a devolver el cuerpo de Héctor a los troyanos para los ritos funerarios, hasta que Príamo, acompañado de Hermes, fue una noche en persona a suplicarle que lo devolviese, con lo que se ablandó y aceptó una tregua de 12 días mientras durasen los funerales de Héctor. Otra obra del tema mitológico es Hércules y Anteo, pintada en 1835 y que se conserva en el Museo de Bellas Artes de San Fernando. Este fue un cuadro que le valió el nombramiento como miembro de la Academia de San Fernando. Anteo, el gran gigante de la mitología, vivía más allá del estrecho, en un enclave en que puso el nombre de su mujer, Tingis,
que se correspondería con la actual Tánger. Anteo se le atribuye la fundación de la Torre de Hércules, donde se enfrentó a Hércules, y donde Hércules lo mató, enterrándolo en la colina sobre la que se construyó el Faro de La Coruña, el único faro romano en funcionamiento en el mundo en la actualidad. El escudo de la ciudad es un faro con los huesos debajo que representan a los de Anteo. Anteo desafiaba y mataba a todo aquel que atravesaba sus dominios, pues había hecho un voto de construir un templo a Poseidón con cráneos humanos. Siempre vencía en sus peleas, puesto que cada vez que caía en tierra o la tocaba, Gea, la diosa de la tierra, le daba fuerzas de nuevo y lo revivía. De este modo retó también a Hércules, quien lo derribó 2 veces, pero en vano, pues la tierra, su madre, reanimaba las fuerzas. Hércules se dio cuenta de ello y lo levantó en vilo para impedir recibir auxilio de su madre, logrando así asfixiarle. Según cuenta Plutarco, Hércules se juntó con Tingis después de la muerte de Anteo, y el mito indica que Anteo habría sido sepultado en Tánger en un túmulo de tierra con la forma de un hombre tumbado. Se decía que si se retiraba la tierra de esa tumba, comenzaría a llover y no pararía hasta que el agujero fuese tapado. La leyenda dice también que Sertorio hizo abrir el sarcófago en el que se suponía que estaban los huesos de Anteo, y al encontrar huesos enormes ordenó horrorizado que volvieran a enterrarlo. El siguiente cuadro que contemplamos en la exposición es Ibrahim el Daherbi, o el Moro Santo, cuando en la tienda de la marquesa de Moya se intentó asesinar a los reyes católicos, conocido también como el sitio de Málaga, y este cuadro se halla en el Palacio Real, en las colecciones reales. El santón Ibrahim el Daherbi era un derviche que hacía muchos años se había instalado en Guadix, en Granada. Procedía de la isla de Gerba, próxima a la ciudad de Túnez, y era tenido por santo por los musulmanes porque practicaba numerosos ayunos públicos, y su fama le llevó a atribuirle a los vecinos de Guadix dotes proféticas. Ibrahim reunió en asamblea a su ciudad a los gobernantes y a la guarnición militar, afirmando tajantemente que Alá se le había revelado en sueños y que le decía cómo podía salvar a Málaga de los cristianos. Su elocuencia y su entusiasmo les persuadió de la veracidad de su proclama y se pusieron todos a su entera disposición. El derviche les dijo que tenía que llegar cuanto antes a Málaga y penetrar en la ciudad, donde pondría en práctica lo que Dios le había revelado. A pesar de que el ejército del zagal había fracasado recientemente con un poderoso ejército, la guarnición de Guadix confió en sus visiones y se ofreció a acompañarle en su proyecto. El santón fue a Málaga junto con unos 400 compañeros, emprendió un largo y accidentado viaje a través de las montañas de Sierra Nevada hasta las proximidades de la ciudad malagueña, sometida a cerco por los cristianos. Al otear desde lejos la ciudad de Málaga, Ibrahim comprobó que la gran cantidad de tropas y de barcos que atacaba la ciudad por todas las partes y comprendió la razón por qué el zagal había fracasado en su intento de romper el cerco. De repente, el santón se sintió inspirado y desarrolló un plan muy intrépido para cruzar las líneas de los sitiadores cristianos. Había que tratar de romper el cerco a través de la planicie donde estaban plantadas las tiendas de los jefes cristianos. El lugar, tan guarnecido de tropas, carecía de trincheras y muros que protegieran a los sitiadores de las salidas de los sitiados. Esa misma noche, cuando los cristianos se retiraron a descansar, la pequeña tropa de Ibrahim se lanzó al galope a través del campamento cristiano. Tras una breve lucha, la mitad de los guerreros que le acompañaban consiguieron llegar a las murallas de Málaga, donde se les recibió con tanta sorpresa como alegría. Todos los musulmanes coincidieron que esta hazaña representaba un excelente presagio, y la población de Málaga recuperó la esperanza de que llegaran más tropas árabes. Mientras se celebraba el combate,
el Santón aprovechó la confusión para esconderse dentro del campamento de los sitiadores cristianos. A la mañana siguiente, Ibrahim se colocó encima de una piedra y se puso a meditar hasta que algunos soldados lo detuvieron conduciéndole a la tienda del marqués de Cádiz, uno de los principales jefes del ejército. Se llamaba don Diego López de León, que interrogó al Santón acerca de su identidad y su presencia en el lugar, a lo que Ibrahim respondió hablándole de su procedencia tunecina y afirmó contar con dotes adivinatorias facilitadas por su santidad. Bien, el marqués, escéptico en esta materia, le preguntó burlonamente acerca de la fecha en que se rendiría la ciudad, y el derviche le contestó que la respuesta era un secreto que sólo podía revelar a los reyes católicos personalmente. Ante la eventualidad de que podría aportar algún dato útil una conversación entre Ibrahim y los reyes católicos, pues don Diego Ponce de León decidió comentar esa sugerencia con los monarcas y que fueran ellos quienes decidieran acerca de la conveniencia o no de recibirlo. Mientras tanto, el marqués de Cádiz llevó al prisionero a una tienda. Ibrahim estaba ya en una tienda cercana a la de los reyes. En concreto entró en la tienda donde estaban descansando el marqués de Moya, la marquesa de Moya y don Álvaro de Portugal. Estos linajudos nobles iban acompañados de su propio séquito de caballeros y de guardias de armas que los escoltaban. Al encontrarse en una tienda tan lujosa y frente a dos dignatarios tan finamente vestidos, el Santón creyó que estaba frente a los reyes católicos. En un determinado momento el moro se acercó por sorpresa a don Álvaro y con todas sus fuerzas le propinó un golpe de cimatarra que llevaba escondida en su vestimenta, y lo creyó dado por muerto. Trató de matar a la marquesa de Moya, pero ésta tuvo la suerte de conseguir escapar de él por muy poco y fue salvada por los miembros de su escolta, que rápidamente acabaron con la vida del Santón Ibrahim. El Santón de Málaga murió en la creencia que había matado al rey a Fernando de Aragón y que habría evitado la conquista de Málaga. El rey, informado del acontecido, ordenó que los despojos del Santón fueran lanzados a los situados dentro de la ciudad de Málaga mediante una catapulta. Ya veis cómo se las gastaban. El siguiente cuadro, que está en la Galería Michel de Cours de Lyon, es San Luis de Francia recibe la corona de espinas de parte de Balduino II. Es un cuadro pintado entre 1832 y 1835. Luis IX de Francia, nacido en 1214 y siendo coronado rey en 1226, pasó a la historia por ser un rey estrechamente devoto, extremadamente, no estrechamente, liderando la 7ª y la 8ª cruzada y muriendo en esta última, siendo el último rey que intentaría conquistar Jerusalén. Si creemos las leyendas, la corona de espinas que se puso en la cabeza de Jesús en su crucifixión estuvo en Jerusalén hasta el siglo V, que en el año 570 pasó un tiempo en la Basílica de Sion y en el siglo VIII fue trasladada a Constantinopla ante el avance musulmán. Allí quedó siendo venerada como una gran reliquia, pero el Imperio bizantino empezó a tener problemas económicos, sobre todo tras el saqueo de Constantinopla en el año 1204, tras la Cuarta Cruzada. Así que el emperador Balduino II, que irónicamente descendía de una rama de emperadores puesta por los propios saqueadores, no le quedó más remedio que vender su reliquia más preciada, la que conservaba en su palacio, la corona de espinas. Decidió vendérsela a Luis IX de Francia, ya conocido por su religiosidad. Este acepta encantado y se fija un precio increíblemente desmesurado, la mitad del tesoro real de ese año, un precio incalculable hoy en día, que pues se podría traducir como la mitad del presupuesto general de un Estado moderno, una barbaridad, pero para San Luis tener la corona de espinas valía el precio. El 19 de agosto de 1239, San Luis recibió la corona, escena que recoge fielmente Rafael Tegeo. En 1241 se empezaría la construcción de una excelente
y espectacular catedral gótica, hoy museo, que es la Sainte-Chapelle, en París, donde a partir del año 1248 albergaría la corona junto con otras reliquias del martirio de Jesús, como un trozo de la cruz o la lanza de Longinos. Otro de los cuadros de tema mitológico, este ya es menos espiritual, es el combate de lapitas y centauros, pintado en 1835 y que está en el Museo del Prado. Los antiguos griegos utilizaron los mitos y las leyendas no solo para explicar lo incomprensible, sino que además lo hacían para legitimar sus creencias. Conscientes de la naturaleza pasional de todo ser vivo, ellos escogieron destacar la razón y acentuar la supremacía de la razón en una historia como la centauromaquia. Cuenta la leyenda que la celebración de una boda acabó en un trágico enfrentamiento entre los invitados por el exceso de pasiones y de alcohol. Este mito de enfrentamiento entre lapitas y centauros fue la metáfora perfecta para los griegos a la hora de representar el triunfo de las civilizaciones sobre la barbarie. El mito comienza con la boda que se celebró entre Peritó de Hipodamia, también llamada de Idamia. Esta joven, era la más bella de su generación, y Peritó, rey de los lapitas, habitantes de Tesalia, compartía un lazo sanguíneo con los centauros, criaturas híbridas, mitad hombre y mitad caballos, que habitaban en las montañas de la región. Cuando organizó la lista de invitados, no pudo evitar hacer una invitación a sus parientes centauros, aunque todos sabían que estos eran salvajes, bebedores empedernidos, groseros y muy agresivos. La boda se efectuó sin problema alguno, pero luego que se comió y bebió en abundancia, los centauros, completamente borrachos, intentaron violar a la desposada y raptar a las invitadas. Entre los lapitas se encontraba el héroe Teseo, no confundir con Tegeo, Teseo, el héroe, amigo inseparable de Peritoo, quien no vaciló en responder a las agresiones de los centauros, lo que desembocó en una sangrienta batalla. Luego de algunas bajas y heridos, los centauros fueron derrotados y finalmente expulsados de Tesalia. Nunca más se volvió a saber de ellos, pero los griegos retomaron esta leyenda para simbolizar la victoria de la civilización racional sobre la fuerza bruta de la barbarie. El frontón del templo de Zeus de Olimpia y las metopas del Partenón de Atenas nos relatan en imágenes arcaicas y clásicas esta mítica batalla de la centauromaquia, que junto a la gigantomaquia y a la amazonomaquia fue una de las favoritas de los helénicos, luego retomadas por artistas como Miguel Ángel y Rubens. Y termina la parte dedicada a las obras que se conservan en el Museo del Romanticismo con un cuadro de Pedro Martínez pintado en 1839 y que, como os digo, es el último retrato que figura en la exposición Rafael Tegeo 2018-2019 en el Museo Romántico. Pero no hemos acabado con Tegeo. Nos quedan otras obras que no se han traído a la exposición y que nos servirán para completar y contemplar lo excelente de su obra. Esto es Historia con Sentido, hoy Tegeo entre la mitología y la historia, una parte también de pintura religiosa. Soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos hecho llegar este espacio de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com.
y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.